En los cursos de preparto habemos varias profesionales que nos vamos imbrincando en nuestros discursos y en nuestros saberes, ¿sí? Entonces, no es que hay una lógica que dicte de que la pediatra aparece cuando ya hay un bebé, ¿sí? El cual puede ser mi paciente en particular, sino que la verdad yo me meto un poquito, ¿sí? En todas las etapas que tienen que ver con la gestación, el nacimiento y la crianza. Es verdad que hay un encuentro que tiene que ver con la llegada del bebé a la casa, los primeros días, los cuidados, que es la verdad uno de los mayores temores a veces de los papás, de ahora cuando estamos solos en casa, cómo resolver cuando no podemos salir corriendo a hacer una pregunta a un otro. En ese encuentro, sí, de los primeros cuidados y de las primeras rutinas, es donde yo más participo, pero después hay un encuentro hermoso que llevo adelante con la licenciada de nutrición, sí, del equipo, que tiene que ver con el concepto de que nosotros creemos en algo muy bello que son los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días de oportunidad para los bebés tienen que ver con que la salud de ese futuro niño se empiece a escribir al comenzar e inclusive antes de la gestación. Entonces yo me pongo a charlar con nuestra licenciada de nutrición porque para mí, que ese va a ser mi pacientito, ¿sí? Me interesa cómo se alimenta esa mamá y ese papá, ¿sí? Durante toda la gestación, cómo se alimenta esa mamá y ese papá durante el puerperio, ¿sí? Esa mamá que va a producir la leche que necesito para mi paciente, cómo se instala la lactancia materna, ¿sí? Y cómo la lactancia materna le da entrada después ya al comienzo de la alimentación y de la incorporación de los episodios. Claro. El tema de la puericultura, el tema de la lactancia materna, de las primeras horas y días y semanas es algo fundamental, ¿no? Porque inclusive, más teniendo el caso de las primerizas, porque tienen que ponerse en contacto y aprender un montón de cosas de golpe. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con adquirir aprendizajes, ¿sí? Que suena no sé, a leer manuales o a aprender cuestiones teóricas. Y a otras tienen que ver con prepararse, ¿sí? Para poder asumir ese rol, ¿sí? Que va a tener una exigencia enorme y que va a requerir que esa mamá esté con una capacidad de presencia, ¿sí? Muy importante. Y esas son otras de las cosas que también venimos trabajando. Si esa mamá se pasa todo su embarazo leyendo manuales de puericultura, ¿sí? Pero no empieza a construir un contacto con su bebé desde adentro de su panza, ¿sí? No empieza a construir ese vínculo, no empieza a prepararse desde el imaginario para ver la lactancia, la verdad es que cuando le pongan al bebé en brazos, por más que haya leído muchos manuales, tal vez va a estar en problemas, ¿sí? Así que en realidad también damos formación, pero damos también las herramientas para que esa mamá se conecte, ¿sí? Con sus deseos, ¿bien? Y se conecte también con sus habilidades que le son propias, que no te la da ningún manual, ¿sí? Con sus capacidades, que esa mamá se empodere en la capacidad de poder dar la teta que todas las mujeres tenemos. Doctora, coménteme cuáles son algunas de esas preguntitas. Por ahí hemos participado de algún grupo de preparación preparto y los papás por ahí preguntan, porque los papás están muy involucrados, sobre el tema, les preocupa cómo cambiar al bebé de los pañales y todo eso, ¿no? Sí, sí, las preguntas si con óleo calcáreo o con toallita, esas preguntas existen, ¿sí? Los papás yo creo que se hacen muchas preguntas que las tratan de traducir en cosas prácticas, ¿sí? Pero la gran pregunta es ¿cuál es mi rol? ¿Sí? ¿Y yo qué hago? ¿Sí? Porque hay una claridad obvia de que después de nacer el bebé, la dependencia y la necesidad total de ese bebé es de esa mamá, ¿sí? De esa piel, de ese pecho, de esa leche. Bien, bueno, ¿cuál sería el rol? Yo, ¿de qué me disfrazo? Diría el papá, ¿sí? En realidad el papá es el que va a estar ahí sosteniendo a esa díada, ahí es como se van a construir en tríada, ¿sí? Para que sucedan todos esos procesos que son fundamentales. Que esa mamá pueda lactar va a tener que ver con ese papá se asegure de que estén las condiciones de privacidad, con que las necesidades de la mamá de sueño y de alimentación sean tenidas en cuenta. Hay veces que tiene que ver con sostener una cabecita de un bebé para que se ubique mejor en la teta, pero muchas veces más tiene que ver con sostener a esa mamá para que esa mamá pueda. Si a las mujeres nos sostienen, podemos. Se habla de los truquitos o tips, digamos, para enfrentar cada una de esas pequeñas situaciones de desafíos que hay. Sí, podemos dar muchos
tips o cosas importantes, lo que pasa es que no sirven para todos. Es así, las recetas mágicas tienen esa debilidad de que tal vez le abren la puerta a alguna, pero creer que una receta mágica va a servir para todas las personas no es así, ¿sí? Entonces nosotros vamos respondiendo, tenemos, digamos, en nuestros encuentros, desde el trabajo tan profundo de tratar de que las personas se conecten con su forma de ser, de que se conecten con ese hijo recién nacido, que entiendan quién es, qué es lo que él necesita en particular, a cuestiones bien prácticas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y también en ese momento de la lactancia que vos me estás preguntando, que te interesa, es donde yo me tejo en los discursos con otras figuras importantes del equipo, que son las puericultoras, ¿sí? Claro. Tenemos 2 puericultoras, y las puericultoras son figuras que se formaron justamente para acompañar la lactancia, ¿sí? Entonces, hay veces que cómo hacer para extraerte leche, ¿sí? O cómo proceder en la bajada de la leche, ¿sí? Son cuestiones bien prácticas, bien, que las puedo trabajar yo, pero que la verdad es buenísimo contar con una puericultora que nos pueda fortalecer en ese momento, ¿sí? Para la primeriza que recién se encuentra o se entera que está embarazada, y le hablan de puericultura. ¿Qué es la puericultura? La puericultura en realidad tiene que ver con una práctica, ¿sí? De la transmisión de saberes alrededor, ¿sí? Del nacimiento, de la lactancia y de la crianza. La verdad es que las abuelas también hacen puericultura, ¿está bien? Cuando ellas nos transmiten las formas de hacer, ¿sí? Que ellas tuvieron y sus experiencias. Todos hacemos puericultura de cierta forma, pero también la puericultora es una profesional de la salud que se forma en todos los aspectos técnicos, quizás, que a veces son el obstáculo real al momento de instalar una lactancia, ¿sí? Claro. Porque la lactancia es hermosa, se la deseamos a todos, pero la verdad es que puede tener algunos obstáculos, que si tenemos el acompañamiento de alguien que tiene estos saberes técnicos, probablemente lo vamos a poder llevar adelante sin dificultad, los vamos a poder saltear. Así que la puericultora, hay 2 figuras que yo le deseo a toda mujer embarazada. Le deseo una dula, ¿sí? Que por suerte también contamos en el equipo, que es una mujer que va a hacer un acompañamiento más desde lo emocional y desde el empoderarse de esas mujeres, de su capacidad de parir y de parir como ellas desean, ¿sí? La dula nos acompaña en la última etapa del embarazo y en el nacimiento, y aparece en las primeras semanas, y la puericultora generalmente su rol es más importante luego del nacimiento. Existe la puericultura prenatal, pero la puericultora aparece ahí fortaleciendo la lactancia en sus inicios y en sus finales, porque también es una excelente figura para acompañarnos en los procesos de destete. Doctora, una de las preguntas que he escuchado muchas veces y es lógica es el bebé llora, ¿qué hago? Nada más y nada menos. Bien, eso no es un problema, ¿sí? Primero, no es un problema, ¿de acuerdo? Sí, el bebé llora porque es su forma de comunicación, porque es una necesidad que tiene, ¿sí? ¿De acuerdo? Tal vez en algún momento también tiene que ver con la necesidad de autorregularse. Cuando ese bebé se carga muchísimo de estímulos, ¿sí? Probablemente el bebé va a necesitar llorar como para descargar y distender. Conocemos la hora de brujas. La hora de brujas que dicen las abuelas, las 7 de la tarde, generalmente, esa hora en que el bebé empieza a llorar, y ya probé todas las cosas lógicas, ¿sí? Ya probé cambiar un pañal, ya probé si tiene hambre, ya probé si tiene un provechito, y el bebé solo llora, ¿sí? Generalmente, en ese momento tiene un poco que ver con esta carga de estímulos que tuvo durante todo el día, ¿sí? Y que necesita llorar para descargar, ¿de acuerdo? Entonces, ante un bebé chiquitito, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos hacer es tratar de entender por qué está llorando, ¿sí? Y darle respuestas a sus necesidades. Hay que hacerlo, a los bebés no se los deja llorar, ¿sí? Un bebé que deja de llorar para demandar es un bebé que aprendió que no vale la pena hacerlo porque nadie va a venir a responder a mis necesidades, ¿de acuerdo? Entonces los bebés lloran y los papás escribimos un camino en los primeros meses de vida de responder a sus necesidades. Es verdad que de a poquito vamos dando el espacio para que él pueda regularse solito, pero en los primeros meses el bebé llora y yo respondo. Eso es lo que él necesita y lo que yo también necesito. A las mamás les es innato sentir que su hijo llora, sentir que se parten al medio y que lo tienen que cargar y llevarlo al pecho, ¿sí?
que no lo hagan solo puede llegar a hacer que suceda porque alguien viene y dice, déjalo ahí que lo vas a malcriar. Los bebés necesitan la piel, necesitan el pecho, y cada vez que lo pidan, vamos a estar ahí, ¿sí? Es decir, responder sí o sí a esa necesidad de apego que está manifestando el bebé. Ya él se encargará de manifestar si era simplemente que estaba como muy estresado por tanta actividad durante el día y quiere echarse una siestita, o si era hambre, o si era otra cosa, ¿no? Exacto, el problema lo tenemos nosotros al principio, que no llegamos a entender por qué está llorando y probamos el ABC y se nos queman los papeles. Uno ya encuentra las mamás con bebés un poquito más grandes que están llorando y te dicen, solo por el tono del llanto, ellas ya saben qué está necesitando ese bebé, ¿sí? Cuando ya ha llegado a construirse ese vínculo y a pegarse, que las mamás con sus antenitas de vinil pueden entender, ¿sí? Exactamente qué está pidiendo ese bebé en ese momento. La angustia es al principio cuando el bebé llora y nosotros no lo podemos traducir. Y bueno, vamos probando, pero normalmente cuando los papás hacen esa consulta a la guardia a la 1 de la mañana de papás primerizos, lo trajimos porque no paraba de llorar, ¿sí? Obviamente, como médicos, nos vamos a asegurar que no haya ninguna cuestión médica que esté generando ese llanto, porque puede ser una opción. Si un bebé llora y tiene fiebre, obviamente voy a consultar a una guardia, o si llora y no se quiere alimentar durante muchísimas horas, es correcto consultar. Pero generalmente en ese momento preguntamos dos cosas. ¿Cómo fue el día? ¿Sí? Que transcurrieron, y muchas veces fue un día de vida social y visitas, etcétera, ¿sí? No en este contexto, pero es lo que sucedía, ¿sí? Claro. O también puede llegar a ser que sea esa pregunta, mamá, ¿vos cómo estás? ¿Sí? Las mamás durante su puerperio están atravesadas por un montón de procesos que las llevan a estados de angustia muy profundo, y ella y el bebé son uno emocionalmente. O sea que muchas veces ese bebé en ese estado es el bebé de una mamá que está necesitando también ser acompañada. Claro, sí, totalmente. Aquellas mamás que optaron por la lactancia materna y lograron establecerla exitosamente también tienen una herramienta muy poderosa, ¿no? Para calmar el llanto del bebé. Sí, básicamente porque la succión es la primera estrategia que conoce ese bebé para la calma, ¿sí? El bebé sabe que la teta a veces es alimento, hambre, pero muchas veces la va a pedir a través del llanto, ¿sí? O a través de las formas que tenga con su mamá, porque quiere ir a ese pecho, porque es el lugar de calma, ¿sí? Es lo que aprendemos todos. Y después aparecen otros objetos que generan calma, y aparece el dedo del bebé, y aparece tal vez instalada lactancia. En algunas ocasiones familias que elijan un chupete. Chupete en inglés se dice pacifier, ¿sí? Es el calmador, succionar calma, y después seguimos toda la vida, ¿sí? Claro. Hay quienes calman con sus otros chupetes de vida adulta. Sí, completamente. Doctora, y después, digamos, cuando ya pasa ese periodo de lactancia materna exclusiva, se incorporan los alimentos, ¿cómo va cambiando la vida del bebé? El bebé ya es un ser que se desplaza, que empieza a tener su autonomía, su independencia, y también llegan nuevos desafíos y problemas, ¿no? Seguro, cada etapa trae sus problemas y sus necesidades de aprendizajes. O sea, todos los aprendizajes del bebé desafían aprendizajes de los padres, ¿de acuerdo? Primero, los padres hay un momento en el cual creen que los logros del bebé dependen de lo que ellos hagan, ¿sí? Y muchas veces los papás lo que en realidad tenemos que hacer es acompañar, ¿de acuerdo? Y tratar de no obstruir. Bueno, para que el nene camine lo voy a poner en un andador cuando es chiquitito, porque ahí ya está paradito. Bueno, ahí es cuando hacemos macanas, ¿sí? Porque en realidad los nenes aprenden a caminar solos si yo los dejo libres en el piso y con posibilidades de deambular y de moverse y de apropiarse de su cuerpo, agarrarse de algo y pararse, ¿sí? No necesitan más nada. Y donde yo metí un andador en el medio porque creía que tenía que hacer algo, en realidad interferí, perjudiqué su desarrollo y hasta lo puse en riesgo porque un andador es peligroso, ¿sí? Entonces, tratar de entender cuáles son las conductas en las cuales yo tengo que, en realidad, como seguirlo de atrás, ¿sí? Perfilando, obviamente,
que sus movilidades pueden generar también riesgos, ¿sí? Cuando empieza el nene a deambular en el control de salud en el que yo pregunto a los padres, ¿hay un disyuntor en la casa? ¿Sí? Esas cosas obviamente las tenemos que ir adaptando, pero encontrar el equilibrio de saber que el motor de los aprendizajes del nene es él, ¿sí? Bien, de acuerdo, y tal vez él en interacción con un adulto. No necesito un mega gimnasio para que el nene se siente, ¿sí? Pero tal vez sí necesito no tener miedo de ponerlo en el piso, ¿de acuerdo? Y estos encuentros multidisciplinarios con la participación de muchas embarazadas y mamás también en muchos casos permiten el debate, ¿no? Y compartir experiencias, lo que para una es normal, para otra no lo es tanto. Exacto, y las resonancias de cómo uno atravesó una etapa, ¿sí? Y cuáles son las estrategias que puso en juego, porque a veces eso es lo lindo, uno poder, a pesar de que somos el equipo organizador y profesionales, tal vez no ser el que tiene que traer todas las respuestas, ¿sí? Sino tal vez regular esos intercambios, porque muchas veces, ¿sí? Podemos corrernos un pasito para atrás y ver que las estrategias de una familia son las respuestas para otra. Bien, pero sobre todo facilitar de que todas las familias puedan expresar cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, y sin vergüenza, esto es una pavada, ¿sí? Porque la verdad es que si para ellos es importante, merece ponerlo en palabras y merece preguntarlo, ¿de acuerdo? Y muchas veces cuando preguntamos nos damos cuenta de que estamos preguntando desde el mito, del miedo, ¿sí? Me pasa muchísimo, yo también hago guardias, ¿sí? Y me pasa muchísimo la consulta en la cual llega una familia muerta de miedo porque el bebé tiene fiebre, ¿sí? Y cuando uno indaga un poquito, en realidad es que hay algún antecedente o algún comentario cercano de un bebé que hizo una convulsión febril, ¿sí? Entonces, solamente con explicarles de que la fiebre no es riesgosa per se, de que la convulsión febril no tiene consecuencias, etcétera, ya es una familia que con eso va a poder transcurrir la crianza sin miedo. O sea, aportar conocimientos que permitan transcurrir la crianza de nuestros hijos sin miedo, creo que es nuestro rol. Claro, justamente le iba a preguntar si se hablaba de las señales de alarma, porque digamos, el primer pediatra que lo ve al bebé es el padre o la madre, y después son, digamos, los que ustedes interrogan para saber qué es lo que pasó en ese momento, cuáles eran los síntomas previamente a la consulta, ¿no? Y que se habla de las señales de alarma. Se habla de las señales de alarma y es un concepto que trabajamos. Creo que justamente la bisagra que nos permite a todas, por ejemplo, en el curso, poder primero hablar de la normalidad, ¿sí? Porque si uno no habla de señales de alarma como un lugar bisagra, se arma el discurso de un sistema más hegemónico en el que se habla siempre de patología, ¿sí? ¿De acuerdo? Y se nos desdibuja la embarazada con un embarazo normal, se nos desdibuja el niño sano, ¿sí? Entonces, justamente hablamos de la normalidad y sabemos cuáles son esas luces que se encienden cuando nos estamos alejando de la normalidad, ¿sí? Que nos tienen que alentar, ¿sí? De que puede estar surgiendo una patología, ¿bien? Claro. Entonces, por ejemplo, un recién nacido, ¿sí? Que rechaza el alimento por varias horas, por más allá de 6 horas, por ejemplo, es un bebé que tiene que ser observado, ¿sí? Por un profesional. Un recién nacido que levanta fiebre en el primer mes de vida tiene que ser visto por un profesional, ¿sí? Un bebé, no digo que tiene una regurgitada, sino que empieza a vomitar todo el alimento persistentemente, tiene que ser visto. Y ahí nos ponemos en este lugar extraño de estos días, ¿sí? En el cual mucha consulta se intenta resolver desde lo que es telemedicina, ¿sí? Claro. Pero la verdad es que con los bebés chiquititos, ¿sí? La telemedicina es muy acotada. Bien, yo por teléfono te puedo decir, no sé cuál sería mi extremo, pero de un paciente que yo conozco extremadamente mucho y es un nene grande y la mamá me relata y yo conozco cómo funciona esa familia, le puedo decir, bueno, dale una dosis de ibuprofeno y veamos. Pero un bebé chiquitito que la mamá me dice empezó a vomitar, y lo tengo que ver, ¿sí? Es interesante la telemedicina porque tal vez es una consulta que yo puedo resolver telefónicamente y no exponer a la familia, al sistema de salud en este momento. Pero la verdad que para los bebés chiquititos es muy, muy limitada. Claro, sí, lamentablemente nos encontramos con un panorama, ¿no? En el que, por un lado, hay que evitar, digamos, ir a una guardia, pero por otro lado, como usted dice, la consulta es totalmente necesaria, presencial, ahí en vivo.
Seguro, no podemos decir quédate tranquilo, no pasa nada. Eso lo podemos hacer cuando nosotros tenemos a ese bebé, lo revisamos, objetivamos, ¿sí? Desde ahí nace la certeza para poder compartírsela, no desde un mensajito de WhatsApp. Doctora, se habla, por último, ya para terminar un poco la charla, se habla de vacunación. Creo que el concepto es muy importante porque últimamente es como que aparecen por ahí algunos grupos que no apoyan demasiado el tema de las vacunas y sabemos que es para muy mal. Bien, a ver, a mí me parece que la respuesta, a ver, yo he tenido consultas de familias que vienen a mí, ¿sí? Primero me sentí muy honrada porque me han dicho cosas como de que me pueden decir la verdad, ¿sí? Eso ya lo agradecí, ¿bien? Lo cual significa que hay muchas familias que tal vez creen que no pueden tener esta charla con los profesionales, ¿sí? A ver, yo creo que las vacunas, ¿sí? Son una herramienta de salud muy importante, ¿de acuerdo? Que sirven para prevenir tantísimas enfermedades, ¿bien? Que han sido uno de los grandes avances, ¿bien? Que creo que para mis pacientitos, ¿sí? Más que una obligación, tiene que ser, los papás creo que el mensaje tiene que tener que ver con la otra parte, con el derecho, ¿sí? Ellos tienen que tener el derecho al acceso a una herramienta para cuidar la salud de sus hijos, ¿sí? Claro. Entonces, generalmente, cuando nosotros lo hablamos desde el lugar del derecho y no de la obligación, que es donde le hace ruido a muchas familias, ¿sí? Es diferente la charla. Y también cuando nos damos cuenta de que no somos seres aislados, sino que vivimos en una comunidad. Hay conceptos muy bellos, por ejemplo, lo que se llama protección de capullo, ¿sí? Es muy poético, pero significa que si en la casa de un recién nacido los adultos, las otras personas están vacunadas para la gripe, ese recién nacido, que no va a poder recibir su vacuna hasta los 6 meses, ¿sí? Está protegido, ¿bien? Claro. Entonces, muchas veces también hay que darse cuenta que no me vacuno solo por mí, me vacuno por los otros. Yo me Totalmente. vacuno por pacientes que tengo que atender, ¿sí? Claro, Yo claro. me vacuno porque yo no puedo contagiar a un paciente que por su sistema inmune no se puede vacunar. Y yo me vacuno porque tal vez haya un niño que no puede acceder al sistema de salud, lo que es gravísimo, pero existe, ¿sí? ¿De acuerdo? O que tenga una desnutrición a la cual tal vez una enfermedad que para mí sea banal, para él sea muy grave. Bien, entonces ser miembros de una sociedad, la cuestión de el compromiso social que llevan las vacunas atrás, creo que es algo importante en estos diálogos. Doctora, la rama de la pediatría es un área tan amplia que realmente creo que tendríamos que seguir conversando en una segunda parte, ¿no? Ya con temas un poquito más puntuales. No sé si por ahí necesita refrescar cuál es la vía de contacto para ponerse en comunicación con este grupo de preparación preparto. Naciente existe en todas las redes, está en Facebook como Naciente MDP, existe un teléfono de WhatsApp que está en las redes y tenemos una página de Instagram, un IG en Instagram, Naciente MDP, ¿sí? En el cual vamos subiendo información y posts para todas las mamás, para que nos puedan acompañar y nos vayan leyendo. Y también ahí contamos de las actividades, de los cursos preparto y algunas actividades que estamos ahora generando. En mayo yo voy a acompañar una actividad muy bella que yo ya he hecho en otras ocasiones, que es junto con Viviana Pereira, que es una kinesióloga y creadora del método PSP, de posturas secuenciales propioceptivas. Fusionamos nuestros saberes para hacer un trabajo desde el PSP para mamás y bebés, mamás, papás y bebés, ¿sí? Para todo lo que es el trabajo postural de una mamá que tiene que cargar, llevar, levantar a un bebé que beneficie la anatomía de esa mamá y que beneficie la anatomía de ese bebé, ¿sí? Eso, que fue un encuentro presencial que siempre disfrutamos muchísimo, en mayo nos vamos a animar a hacerlo desde la virtualidad. Así que por las redes, ahí se van a enterar. Doctora, ¿y si algún papá quiere contactarla, hay algún lugar en las redes, a usted como profesional, digamos? Yo tengo una página personal que es Doctora María Ogando Pediatra. Me encuentran Bueno, así en Instagram y en Facebook. Ah, perfecto. Bueno, doctora María Ogando, muchísimas gracias desde ya, ¿eh? Augusto, muchísimas gracias. Un placer.